no hablamos de dinero, no hablamos solo de salarios, ni de precios en el mercado negro, ni del dólar. Cuando decimos el precio de vivir en Cuba, estamos hablando de algo mucho más profundo. Hablamos de lo que cuesta vivir sin libertad, de lo que significa despertarte cada día en una isla hermosa, pero rota, de lo que te arrebatan poco a poco hasta que te miras al espejo y no sabes si eres tú o una versión resignada de lo que soñabas ser. Este no es un video para victimizar a nadie, ni para decir que todo está perdido. Es un grito, un desahogo, un espejo para el que quiera mirar sin filtros, porque vivir en Cuba tiene un precio, y lo estamos pagando con la moneda más valiosa de todas, la vida misma. Imagina vivir con un nudo en la garganta, siempre ahí. No un nudo físico, sino el peso de las palabras no dichas, de las opiniones tragándose a la fuerza. En Cuba, la libertad de expresión no es un derecho, es un lujo que no nos podemos permitir. Aprendemos a medir nuestras palabras desde niños, a descifrar las miradas, a callar cuando la intuición nos grita que el silencio es la mejor protección. La autocensura se vuelve un reflejo, un mecanismo de defensa ante un sistema que castiga la disidencia. Y así, poco a poco, el miedo se instala. Miedo a hablar, miedo a pensar diferente, miedo a soñar en voz alta. Un miedo que paraliza, que silencia, que nos convierte en sombras de lo que podríamos ser. Pero el miedo no desaparece, se acumula en la boca del estómago, en el ritmo acelerado del corazón cada vez que alguien susurra una crítica al sistema. Un sistema que nos quiere mudos, obedientes, ciegos. Pero no nos engañemos, el silencio también habla. Habla de la frustración contenida, de la rabia disfrazada de resignación, de las ganas de gritar que se ahogan en la garganta. Vivir con miedo es un precio que pagamos a diario, y aunque no se vea en los bolsillos vacíos, corroe el alma, la llena de cicatrices invisibles. En Cuba, la vida se divide en dos, la oficial y la real. Aprendemos a navegar entre dos aguas, a mostrar una cara al sistema y otra al corazón. La doble moral se convierte en un arte, en una estrategia de supervivencia. De día, repetimos las consignas, asentimos con la cabeza y nos convertimos en actores de una obra que no nos creemos. Pero al caer la noche, en la intimidad de nuestros hogares, dejamos caer las máscaras y nos permitimos ser. Hablamos en susurros, compartimos nuestras verdades a medias, con la incertidumbre de quién puede estar escuchando detrás de las paredes. La desconfianza se convierte en una compañera constante, un fantasma que se sienta a la mesa con nosotros. Y en esa dualidad agotadora, perdemos la autenticidad, la capacidad de ser nosotros mismos sin miedo a represalias. La doble vida nos fractura, nos convierte en seres fragmentados, en un constante estado de alerta. El cansancio se acumula, no solo en el cuerpo, sino en el alma. La energía que se necesita para mantener esa fachada, para vivir en un estado de simulación constante, es un precio que pagamos con nuestra propia vitalidad. Pero a pesar del desgaste, la esperanza persiste, en la calidez de un abrazo sincero, en una mirada cómplice, en la certeza de que no estamos solos en esta obra de teatro absurda. Porque en Cuba, la verdad se esconde, se susurra, se protege, pero nunca muere. Y esa es la llama que nos mantiene vivos, la certeza de que un día la máscara caerá para siempre. En Cuba, la vida se mide en colas. Colas para el pan, colas para el pollo, colas para la esperanza. Una lucha diaria por lo básico, por la supervivencia en un país donde la abundancia es un recuerdo lejano. Te despiertas con la incertidumbre de si habrá café para empezar el día, si encontrarás transporte para llegar al trabajo, si podrás alimentar a tus hijos con algo más que dignidad. La precariedad se convierte en una compañera constante, una sombra que se alarga con el paso del tiempo. Y aprendemos a vivir con poco, a valorar lo que tenemos, a compartir lo que nos falta. La solidaridad se convierte en un salvavidas, en un acto de resistencia ante la adversidad. Pero la escasez constante también deja huellas, en el cuerpo cansado, en las manos agrietadas, en la mirada apagada de quienes han visto pasar los años sin que nada cambie. Es el precio que pagamos por un sistema que nos roba la posibilidad de prosperar, de construir un futuro digno. Y la frustración se acumula, como las deudas impagables, como los sueños postergados. La rabia se transforma en impotencia, en un grito silencioso que se ahoga en la garganta. Pero a pesar del dolor, la esperanza se aferra a la vida, en la sonrisa de un niño que juega con un pedazo de madera, en la música que nace de un viejo instrumento, en la fuerza de un pueblo que se niega a ser vencido.
Imagina vivir en un mundo paralelo, donde la información llega a cuentagotas, donde el internet es un lujo y la comunicación con el exterior se parece a un grito en el vacío. Esa es la realidad de la desconexión en Cuba. La distancia se mide en kilómetros y en megabytes, en la imposibilidad de abrazar a un ser querido que vive al otro lado del mar, en la frustración de no poder acceder a oportunidades que se esfuman con cada clic que no puedes dar. Las videollamadas se convierten en un tesoro preciado, en un puente frágil que nos conecta con el mundo exterior. Pero la conexión intermitente, la mala calidad de la señal, nos recuerdan que estamos atrapados en una burbuja digital, y la impotencia se apodera de nosotros al ver cómo el mundo avanza a una velocidad vertiginosa, mientras nosotros permanecemos anclados en un pasado que se resiste a morir. La desconexión nos roba oportunidades, nos limita el acceso al conocimiento, nos mantiene aislados en un mundo cada vez más interconectado. Es un precio que pagamos con nuestra propia evolución, con la posibilidad de crecer y desarrollarnos como individuos. Pero a pesar del aislamiento, la esperanza se abre paso. En las cartas escritas a mano que cruzan el océano, en las llamadas telefónicas cargadas de nostalgia, en la certeza de que la distancia no puede romper los lazos del corazón. En Cuba, los sueños tienen fecha de caducidad. Se postergan, se adaptan, se transforman en susurros de lo que pudo ser. La frustración se instala en la mirada de los jóvenes, en el talento que no encuentra salida, en la energía creativa que se estrella contra un muro de imposibilidades. ¿Cuántos médicos se han convertido en taxistas? ¿Cuántos ingenieros en vendedores ambulantes? ¿Cuántos artistas han tenido que silenciar su voz? La necesidad aplasta la vocación, el pragmatismo se impone a la pasión, y así, poco a poco, la desilusión va apagando la llama de la esperanza. Los sueños se archivan en un cajón, junto con los diplomas sin empleo, los proyectos inconclusos, las ganas de comerse el mundo. La emigración se convierte en la única salida, en un acto de valentía y desesperación a la vez. Dejar atrás la tierra que los vio nacer, la familia, los amigos, para perseguir un futuro que se les niega en su propio país. El precio de los sueños postergados es un peaje que pagamos con la moneda más valiosa, el tiempo. Un tiempo que se escapa entre los dedos, que se diluye en la rutina de la supervivencia, en la lucha constante por llegar a fin de mes. Pero a pesar de las dificultades, la esperanza se resiste a morir. En la mirada desafiante de los jóvenes que se atreven a soñar, en la música que rompe el silencio, en el arte que florece en los rincones más inesperados. En Cuba, las despedidas tienen un sabor agridulce. Es como un nudo en la garganta que se forma al decir adiós, con la incertidumbre de si volveremos a vernos. La emigración ha dejado un vacío inmenso en el corazón de la isla. Familias separadas por un océano de kilómetros, amigos que se convierten en recuerdos, sillas vacías en la mesa del domingo. La ausencia se convierte en una presencia constante, en un dolor sordo que se instala en el alma. Cada llamada telefónica es un tesoro, un puente efímero que nos conecta con los que están lejos, pero la distancia se hace sentir en las risas que no podemos compartir, en los abrazos que solo podemos imaginar. Y la nostalgia se apodera de nosotros al recordar los momentos compartidos, las calles que recorrimos juntos, los sueños que tejimos con la ilusión de un futuro en común. El precio de la despedida eterna es un peso que llevamos en el corazón, una herida que se abre cada vez que la nostalgia nos invade, un sacrificio que hacemos en nombre del amor, de la esperanza de un futuro mejor. Pero a pesar del dolor, la vida continúa, y en cada amanecer, en cada sonrisa, en cada abrazo, honramos la memoria de los que ya no están, con la certeza de que un día la distancia dejará de ser un obstáculo para el reencuentro. En Cuba, la esperanza es un acto de resistencia. Es una llama que se niega a apagarse a pesar de las dificultades, de las promesas incumplidas, de los años que pasan sin que nada cambie. Es la fuerza que nos empuja a levantarnos cada mañana, a sonreír a pesar del dolor, a seguir luchando por un futuro mejor. Una esperanza que se alimenta de pequeños detalles, de gestos de solidaridad, de momentos de alegría compartida. Pero la esperanza también se cansa. Se agota de luchar contra la corriente, de chocar contra un muro de indiferencia. Se llena de cicatrices, de desilusiones, de sueños rotos. Y a veces, en la oscuridad de la noche, la duda nos asalta. ¿Valdrá la pena tanto sacrificio? ¿Llegará el día en que la esperanza se convierta en realidad? El precio de la esperanza herida se paga con la moneda más valiosa, la fe en nosotros mismos, en nuestro pueblo, en la posibilidad de un futuro diferente.
Pero a pesar del cansancio, la esperanza se aferra a la vida, en la música que nos recuerda que no estamos solos, en el arte que transforma el dolor en belleza, en la solidaridad que nos une como un solo pueblo. A pesar de todo, a pesar del miedo, de la escasez, de la desconexión, de los sueños postergados, de las despedidas eternas, de la esperanza herida, aquí estamos, de pie, con la frente en alto, con la dignidad intacta, porque el pueblo cubano es fuerte, resiliente, creativo, un pueblo que ha aprendido a convertir el dolor en poesía, la lucha en música, la resistencia en arte. En cada rincón de la isla, la vida se abre paso, en las calles llenas de música, en las casas con las puertas abiertas, en la sonrisa de la gente que se niega a perder la alegría. Hemos aprendido a valorar lo esencial, la familia, los amigos, la solidaridad. Hemos descubierto la fuerza que nace de la unión, la esperanza que se multiplica cuando se comparte. Y aunque el camino sea largo y difícil, no nos rendimos, porque llevamos en la sangre el espíritu de lucha de nuestros ancestros, la certeza de que un día la libertad brillará en el horizonte. Y sin embargo, estamos vivos, y eso, en Cuba, ya es una victoria. Vivir en Cuba no se explica con cifras, no se entiende desde fuera, ni siquiera se puede resumir en una sola frase. Es una mezcla dolorosa de belleza y sufrimiento, de nostalgia y orgullo, de lucha y cansancio. El precio de vivir en Cuba no es solo económico, es emocional, mental, espiritual, y lo estamos pagando todos los días. Algunos deciden quedarse y resistir, otros se van con el corazón partido, pero todos, absolutamente todos, llevamos esa cuenta invisible en el alma. El precio de vivir en Cuba no se ve, pero se siente, y pesa. Pero si algo sabemos los cubanos es que no hay dolor que dure para siempre, y que cuando llegue el día, ese día que esperamos, cuando la dignidad y la libertad no sean privilegios, sino derechos, cuando vivir no sea un castigo, sino un acto de alegría, ese día, todo este precio habrá valido la pena.